Hola amigos mexicanos, bienvenido a este canal. Hola Laura. Hola Raimundo y todo el mundo. Hola mi David. ¿Cómo está Laura? Muy bien. Entonces, caro amigo mexicano, lindo y querido, vamos a hacer hoy en este canal de reacción musical, ma non solo musical. Hoy vamos a reaccionar come Franco Escamilla que portamos en este canal porque è chistoso, perché fa ridere, perché è lo máximo per dar la nostra emoción, la nostra reacción, la nostra risa a todos ustedes que están allá, aquí de Italia. Entonces, hoy vamos a ver Teo González, que es un artista muy conocido en México. Mucha gente me decía, ¿por qué después de Escamilla van a hacer Teo González? Bueno, Laura, yo quiero que tú me hables de este artista, de todo de él, porque quiero saber más primero de la reacción. Pues yo también, David, quiero saber un poquitico más de él y vamos a ver. Creo que él es muy famoso por los chistes gallegos, ¿no? Creo que eso es lo poquitico que hemos visto. Teo, cuyo nombre completo es Teófilo González Muñoz, nació en el 1960, si no estoy mal, en León de Guanajuato. Antes de dedicarse al humor fue portero del Club de León, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era hacer reír y no atajar penales, así como dicen, ¿no? Los taparros. Se convirtió en uno de los humoristas más queridos de la televisión mexicana, con monólogos llenos de ritmo, de expresión y remates geniales. Los chistes gallegos son historias cortas que juegan con un absurdo que terminan siempre con un giro inesperado. Ese es el del Teo Capito, David, sí. La parte suya de los chistes gallegos. Así que prepárense para reír con nosotros. Vamos a ver este stage de descubrir por qué Teo González sigue siendo un maestro del humor. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse, contarnos cuál fue el chiste que más les hizo reír. Claro. Y bueno, nos vamos para allá, muchachos. Vamos, muchachos lindos, vamos a reír juntos. Vamos a ver cómo nos va con Teito. ¿Vamos juntos, Prota? Sí. Venancio, ¿qué pasó, claro. Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Digo, pues como no, es de hoy. Sí, claro. Dijo, oye, ¿y qué es depilar? Dijo, pues quitarte los pelitos de uno por uno. Depilar. Oye, vamos a echar la copa. Dije, anda, ¿no? Se meten a la cantina, estaban sentados en la barra y de repente dice, Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, anda, mira, voltea del otro lado de la barra y abajo en las botellas hay dos tíos igualitos que nosotros. El otro muy despistadamente voltea al otro lado de la barra. Dijo, oye, no solamente están iguales, andan hasta vestidos igual. Dijo, oye, pues vamos diciéndole salud. Venga. Salud. Dijo, mira, han contestado el saludo. Oye, vamos para allá y jugamos un 4 de dominó. Venga, vamos. Se levantan de los bancos. ¿En qué va? Dijo, no, espérate, ya vienen ellos para acá. Ay, llegó el cantinero y empezó, gracias. Llegó el cantinero y empezó a limpiar el espejo que estaba detrás de la barra. Lo empezó a limpiar. Dijo, coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? Y dos gallegos también que naufragaron y sobrevivieron en un iceberg. Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, estamos salvados. Dijo, ¿por qué? Dijo, ahí viene el Titanic. ¿Qué te puedes esperar con los gallegos? De verdad, yo platicando chistes así, que se para un tipo del pueblo, y dice, oye, a ver si ya le cambias de nacionalidad, que nos ha agarrado de bajada. Yo vengo desde Galicia, España, este país extraño para mí, como es Colombia, y lo empiezan a uno, como decimos allá, joder, ándale que te pego. Pues todo lo hacemos en broma, lo hacemos por divertirnos un poco. Dijo, mire, cambie de nacionalidad y todo el mundo en paz. ¿Le parecen bien de japoneses? Ande, cuente usted de japoneses. Va. Este era un japonés que se llamaba Venancio. Ay. Con esto lo gallego, ¿eh? El que llegó al doctor es, doctor, me duelen mucho los riñones. Dijo, haz miau, miau.
llegó al cine, dijo, oiga, me da un ticket para entrar al cine, un boleto, no, tenga usted. Y de rato regresó, dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Y de rato, oiga, me da otro ticket. Dijo, oiga, Pere, ¿usted es revendedor de boletos o qué? Dijo, no. Bueno, ¿viene acompañado con la familia? Dijo, no, vengo solo. Dijo, entonces, ¿para qué compra tanto boleto? Dijo, es que el de la puerta siempre que llego me lo rompe. No, de veras los... Doctor, ¿cómo han salido las cosas con mi mujer? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo. Había un tío... Gracias. Había un tío que tenía un sobrino. Ya las cosas que pasan, de veras. Iba saliendo aquí y para un taxi. ¡Taxi! Dígame usted. Dijo, lléveme usted al aeropuerto, que voy a Madrid y de Madrid a Galicia. Ya van al aeropuerto, ¿no? Dice el taxista, dijo, oiga, ¿y qué tal son los gallegos para las adivinanzas? Dijo, hombre, somos buenísimos. Todas las adivinanzas no las sabemos. ¿De verdad? Claro. A ver, dígame usted. ¿Quién es el hijo de mi padre, que no es mi hermano? ¿Ah? El hijo de vuestro padre, que no es tu hermano. Sí, el hijo de mi padre, que no es mi hermano. Coño. Que no sé. Pues yo. El hijo de mi padre, que no es mi hermano, soy yo. Coño, qué bueno está esto. Llega a Galicia. Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Ven acá, ven. ¿Qué tal es para las adivinanzas? Dijo el mejor del pueblo. De veras, claro. Te he hecho una. Dijo, anda, venga, ándale, venga. Ala, macho, jolines, venga la hostia. Dijo, a ver, dime tú. ¿Quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? Dijo, el hijo de vuestro padre que no es nuestro hermano. Sí, el hijo de mi padre que no es mi hermano. Dijo, coño, que no doy. Dijo, ni vas a dar, es un taxista de Santa Fe de Bogotá. En la calle, ¿cómo estás, hijo? Bien, ¿y qué traes que andas tan contento? Dijo, me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. Dice el otro, pues yo armé un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, hombre, ¿cuántas piezas de rompecabezas? Dijo, 250 piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en 11 meses. Dijo, oye, 11 meses se te hace tiempo récord. Digo, pues en la tapa decía de 1 a 3 años. Pues mira, yo me he comprado 10.000 palomas. Y el otro le dijo, ¿mensajeras? Dijo, no te exagero. Fueron 10.000 palomas. Sigue caminando por la calle los dos. Ven un letrero al fondo que dice aceros inoxidables. Dijo, ¿cómo ves, Venancio? ¿Nos hacemos? Ahí imagínate en la plaza de toros. En la plaza de toros ahí, ¿no? Y de repente uno al otro dijo, hombre, agárrate de la butaca, ponte un cinturón de seguridad o algo, pero cérrate al asiento. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿no oíste que le van a dar una vuelta al ruedo? Hombre, se va María de Madrid. No, estoy muy contento porque acabo de recibir una carta. Una carta de mi madre. La voy a leer para ustedes. De tantos a cuantos por cuantos. Querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacio porque sé que tú no puedes leer a prisa. Cuando vengas, no vas a reconocer la casa porque nos hemos mudado. Por fin hemos podido enterrar a tu abuelo. Encontramos el cadáver ahora con lo de la mudanza. Estaba dentro del armario desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidillas, ¿te acuerdas? Hoy tu hermana Camila ha tenido un bebé, pero como todavía no sé si es niño o niña, pues no te puedo decir si eres tío
o tía. Al que no hemos visto por acá últimamente es al tío Venancio, quien murió totalmente el año pasado. ¿Te acuerdas de tu primo Pacorro, el de Pamplona, que siempre creyó que era más veloz que los toros? Ya comprobó que no. El que me tiene preocupada es tu perro, el Bobby, ya que le ha dado por perseguir coches que están estacionados y cada vez está más chato. Por fin te les ocurrió a las embotelladoras de refresco poner un letrero en las corcholatas que dice: ábrase por aquí. El otro día tu hermano, el Curro, cerró el coche con seguro y dejó las llaves dentro. Jolines, tuvo que ir hasta la casa por un duplicado para poder sacarnos a todos que estábamos encerrados dentro del automóvil. Perdona la letra mala y las faltas de ortografía, pero me cansé de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre y ya ves cómo es de burro inútil. Acaba de poner un buen negocio donde se pintan casas a domicilio. ¿Cómo? Hijo, esta carta te la mando con tu primo Manolo, que mañana va por allá. Ojalá puedas ir a recogerlo al aeropuerto. El otro día estábamos en un centro comercial y nos tardamos como 3 horas en salir, ya que cuando estábamos a la mitad de las escaleras eléctricas, se fue la luz. Hijo, no te pongo dirección porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que vivió aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Tu madre que te quiere, yo. Postdata, te iba a mandar 100 pesetas, pero ya cerré el sobre. Chao, adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Domingo Venancio. Gracias. No, chistoso, chistoso. A ver, nos vamos a ir hasta la madre. Y unos ya van llegando, pero bueno. No, hasta la madre patria, es un pedacito, ¿no? Esto se llamaba boina, ¿eh? Ahora se llama indispensable porque es fundamental. Claro. ¡Ole! En una plaza de toros una señora me preguntó por qué tenía el torero un bulto gordo en el pantalón. Y yo le dije: señora, por el tamaño que se deluce, que deben de ser las pilas para encender el traje de luces. A la rueda de la alcachofa, es el baile que bailan las mariposas. Pero date las vueltas con disimulo, porque si te descuidas te dan por... Ay, oiga, ole cuando le venga. Dichosa la semilla que plantaron para que naciera el árbol, de sacaron al mango el martillo con el que clavaron los clavos de la pila donde te bautizaron, maja. Bueno, a un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo Pepsi. Bueno, le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. Por Dios. Un día llegó a su casa, abrió la puerta de la casa y... vio una silueta dentro y dijo: coño, sacó la pistola y... Cuando descargó toda la pistola... ¿Qué problema? ¿Automática? Con razón dicen que las armas son pendejas en manos de los peligrosos. Digo, al revés. Bueno, descargó la pistola en el bulto que él había visto y luego fue y prendió la luz. Ahí descubrió que era su abrigo colgado en un perchero. Digo, coño, qué suerte, si lo he traído puesto me mato. Un día llegó un gallego con una cabra bajo el brazo. Fíjate, una cabra traía una chiva pues bajo el brazo. Llegó a la casa, abrió la puerta de la casa, metió, abrió la puerta de la recámara, entró a la recámara, la mujer echada en la cama, dijo: mira nomás, para que de una vez te enteres, y te lo sepas, vete enterando. Esta es la vaca con la que te engaño cuando dices que te duele la cabeza.
Dijo la mujer, que si eres imbécil, eso es una cabra. Dijo, estoy hablando con ella. No. Fíjate, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Digo, pues cómo no, es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las 10 menos 10. Dijo, Arza, entonces no tenéis nada. Acompáñame el doctor. Dijo, yo te acompaño, doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo y el Pepe Toño. Dijo, oye, ¿para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Digo, pues es que este nada más recibe de 5 a 6. Digo, doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miau? Miau. No, que si has orinado piedras. Digo, ¿cómo no? He orinado piedras, postes, llantas, salpicaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que está cerca. Y vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz. Dijo, mire, aquí está el problema. Dijo, doctor, pues ¿cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro? Dijo, no. Lo que pasa es que usted tiene lepra. Dijo, vamos, hombre, lepra yo. ¡Ja! Tome su lepra. Digo, pues tome su dedo. Dijo, mire. Doctor, vengo por los resultados de los análisis. Dijo, ¿qué signo del zodiaco es usted? Cáncer. Digo, coño, qué coincidencia. ¿Cuánto me queda de vida, doctor? Pues le quedan 10. 10 meses, 9, 8, 7. Págueme antes de que caiga, venga. No, el que andaba en los pasillos del sanatorio caminando para todos lados, para allá, para acá, andaba corriendo. Imagínate, primer hijo, aquel andaba loco creyendo que era de él. No, ríanse todo lo que quieran, que ser padre es un acto de fe. Te la tienes que creer. Y ahí andaba el gallego caminando para todos lados, ¿no? Sale el doctor y dijo, oiga, doctor, ¿cómo han salido las cosas? Dijo, miren, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo. Nada, cada cosa que pasa. Dijo, bueno, ¿y tú qué traes que andas tan contento? Dijo, hombre, que me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una videocasetera. Y Juan, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. Pues yo armé un rompecabezas en tiempo récord. ¿Cuántas piezas? 250. ¿Y en cuánto tiempo las armaste? Dijo, en 11 meses. 11 meses se te hace tiempo récord. Dijo, coño, en la tapa decía de 1 a 3 años. Pues mira, yo me he comprado 10.000 palomas. Y el otro le dijo, ¿mensajeras? Dijo, no te ensajero. Dijo, mira una paloma muerta. Y el otro dijo, ¿dónde? Pasó una paloma que le hace la gracia en la cabeza ahí. Oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, ¿qué tengo en la cabeza? Dijo, coño, ¿tenéis caca? Dijo, no, por fuera. Bueno, hace nada menos que un año más o menos, digo, se cayó parte de la catedral aquí en Guadalajara, parte de la cornisa, una roca de cantera de 502 kilos. Imagínense la hora que cayó aquello, iba entrando un gallego ahí a la catedral, cayó la roca aquella de cantera, ¡pum! Dijo, coño, ¿qué trajo esa paloma? Dijo, así despistados los hay en todo. Y estaba la fila de gente para entrar al banco de sangre. Ya que estaban formados, llegó con el último, le pegó en el hombro y dijo, perdone, ¿esta es la cola? Dijo, no, es un poquillo más abajo.
Dijo, oiga, ¿y usted vende la sangre o la dona? Dijo, no, pues la sangre. El que le entendió, ¿ok? El gallego que llegó a una tienda donde vendían ropa dijo, oiga, le vengo a cambiar esta corbata. Dijo, ¿qué no le gustó? Dijo, no, la verdad me queda muy apretada. Un gallego que era espía se encontró con un inglés que también era espía. Imagínate el inglés así muy flemático, muy serio, como son ellos, con su lente de un solo lado, se llaman monóculos. No piensen mal, es un lente que nomás se pone en un solo lado. Y el gallego muy gallego, pues. Llegó y le preguntó, ¿y vos quién sois? Y el otro le dijo, Bond, James Bond. ¿Y you? Le dijo, Nancio, Nancio. Bueno. Bueno. Yo no conocía, imagínate esto. Un artista que creo que en los años 90 más o menos, porque veo el video más viejito, puede ser años 80. Bueno, esto yo no sé porque vamos a descubrir todo, vedi, tiene una differente, come si dice, comicidad muy diferente bueno, los cómicos de ahora, ¿no? Muy diferente. Sí. Pero primero, vedi, se ría así, se ría con cosas pequeñitas, lindas, pues después se va siempre a mejorar en el chiste, de las otras cosas, pero me gustó porque para mí es muy simpático, muy gracioso verlo, este modo, porque él tenía como decir, debe ser lo español, creo que, ¿no? ¿Cómo te parece usted que era colombiana? David, pues, ¿Por qué? ¿Qué pasó? tan tierno. No sé qué la colombiana. Entonces, usted es colombiana, que yo, claro, porque yo soy italiano. Bueno, una colombiana que ve esto, David, sí, esta cosa, ¿no? nosotros tuvimos programas de estos son chistes, ¿no? Sí. Son chistes, son pequeñitos y entonces ellos salían todos estos humoristas que nos acompañaron, yo creo que en el transcurso de la vida de nuestros padres y en nuestra juventud. Y estábamos acostumbrados a esos chistes, Sí. seguramente por eso de pronto como los conozco tantos, y aparte de eso que es que los familiares también llegaban a la casa y los contaban, ¿no? Sí. Porque se aprendían todos esos pequeñitos y entonces en las reuniones familiares, en un momento de Sí. comida, empezaban a contarlos, entonces por eso de pronto no me acuerdo más como de tipo familiarmente. Pero sí recuerdo ese gran humorista Teo González y bueno, aquí también tenemos lo que era el antes y ahora pues con grandes humoristas, digámoslo así, como el señor Escamilla, que son artistas grandísimos. Sí, fuerte. Y entonces ha cambiado todos estos pequeños chistes Sí. por hacer monólogos. Entonces el monólogo es un poquitico no, es demasiado complicado, Sí, porque claro. entonces tienen que hacer una historia contada completamente Claro. de como si les hubiera sucedido a ellos y entonces lo cuentan de tal forma que tiene que ser muy chistoso, aunque es Real también, ¿no? real, que haya sido cosas traumáticas en sus vidas, pero entonces tienen que darle ese top de comicidad. Y entonces aquí vemos estos grandes exponentes que ya de pronto no los ve uno tanto en la televisión, porque se acabaron estos programas de familia, que los veíamos era en familia. Ahora cada quien ve el artista que quiere, cómo lo puede ver, si lo pueden pagar, porque muchos hay a pagamento. Sí, claro. Entonces, puede verla aquí, su nuestro canal de YouTube. En ¿no? nuestro canal lo pueden ver, sí. Entonces, amigo caro, yo me recuerdo, Laura, te decirte que en el año 80 estaba aquí un programa que se llamaba en Italia Drive-In, que era muchos cómicos así, pero con chiste, ¿no? Sí, así, sí, con sí. piche, pero a mí no me hacían reír. Después, así, era una comicidad muy, así, muy Muy genuina, ¿no? genuina, Ya, más sí. encima. Después, bueno,
tú sabes, estando aquí en Italia, están cómicos, muy lindo y querido. Puedo portarlo aquí si quieren, puede meter subtítulos si quieren, pues podemos ver si los amigos quieren de algún artista cómico italiano. Pero amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Usted puede ver todo lo que hacemos. Bueno, si le gusta la música, aquí es el puesto mejor del mundo, donde yo soy italiano, Laura es colombiana, vamos a reaccionar música de todo el mundo. Pero nos gusta también ver los chistes, ver una cosa que te fa reír, que te fa estar bien. Entonces puede ver anche esto. Bueno, puede ver Franco Escamilla, solo Franco Escamilla, porque hicimos esto. Pero si quiere alguna otra cosa, si quieren puede comentar, puede escribirnos, puede escribir al canal también, ¿no? Puede escribir cualquier cosa que quieran, nosotros vamos a responder a todo, Claro. Bueno, Laura, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, David. Gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se lo vamos a saludar a todo este amigo? Hola, mi cuate, tú puedes decir, ¡hola, mi cuate! Chao, mis cuates, nos vemos.